Digimon Seekers, capítulo 3, Desaparición digital en combate, parte 7. La primera investigación al mundo digital fracasó debido a causas desconocidas, pero fue capaz de llevar a cabo la mitad de sus objetivos. La investigación tuvo como consecuencia la primera DDEC, que más tarde recibiría el nombre de Desaparición digital en combate. Saya Ryusenji, que estaba enlazada mentalmente a Agumon, fue de las primeras en realizar con éxito un enlace mental, pero también la primera en acabar en desaparición digital en combate. Al principio, la exploración del mundo digital iba como la seda. A bordo de la nave, el equipo formado por Palmon, Tentomon y Agumon estaba totalmente equipado para sumergirse en la red. Lo comparaban con hacer una exploración a la Luna, aunque sería mejor compararlo con realizar una inmersión a bordo de un submarino, ya que, al contrario que en el espacio, el mundo de Internet es opaco, por lo que era imposible realizar observaciones visuales con antelación. Sin contar que la información que recibían de los Digimon a través del enlace mental no tenía ni la mitad de la calidad que tienen ahora. Incluso, con el enlace que poseían Agumon y Saya, la información que obtenían era muy pobre. La experiencia era similar a arrastrarse bajo el mar llevando una linterna en la mano. Aún así, los Digimon bajaron a la red, un mar de datos de ruido llevados por el piloto automático tal y como estaba planeado. El resultado fue que ni Yuelin ni Kosuke se dieron cuenta de la tragedia que estaba ocurriendo en el plan Tártaros. Y es que algo pasó, aunque debido a la inmadurez del enlace mental, fueron incapaces de saber qué fue, por lo que el fracaso de la misión sigue siendo un misterio. Aunque Saya sí debería haber sido capaz de verlo. Algo que había en este mundo digital monócromo, unos datos significativos que tenían sentido. Algo relacionado a esta forma de vida IA, la cual puede ser amigo o enemigo. Cuando Yuelin trató de recordar lo ocurrido, se quedó sin palabras. Esto se debía a que la información que tenía era muy escasa, y aunque se encontraba allí, no vio ni oyó nada. Se podría decir que sintió una mala vibración. Y es que cuando volvió en sí misma, Agumon había desaparecido, llevándose a Saya, que estaba enlazada mentalmente con él. Fue un punto de inflexión en la operación, justo cuando se produjo el acercamiento más próximo al mundo digital al que los humanos habían conseguido llegar nunca. Les atacó algún tipo de código malicioso, algún tipo de IA. ¿Acaso su objetivo principal era el Agumon de Saya? ¿Acaso fue un desafortunado accidente? Hay veces que los buques se llegan a hundir tras chocar contra icebergs u organismos marinos. Nadie sabía nada con certeza. Kosuke entró en pánico. La señal de su prometida había desaparecido. Había sido engullida por un monstruo. Todas las acciones de los Digimon estaban preprogramadas. Tanto Tentomon como él le dieron al modo manual y el control de la operación a Ryusenji, que estaba al mando de todo. Ryusenji tomó una decisión. Tártaros, el buque de observación virtual, se encontraba dañado y tanto el Palmon de Yuelin como el Tentomon de Kosuke habían sufrido daños. Así que Ryusenji se hizo cargo de todos los riesgos, tal y como estaba planeado. La máxima prioridad era recuperar los supervivientes restantes y evitar el peor escenario posible, ir al rescate de Saya y que los tres acabaran en desaparición digital en combate. Estamos en Abadin Electronics y el laboratorio digital de Denrin, más conocido como el DDL. En el mural de la pantalla que hay en recepción se reproducían imágenes de las 4 estaciones. Chu Yueling, la jefa de respuesta digital anti-Digimon de la Policía Metropolitana, se encontraba en el vestíbulo. Ha pasado mucho tiempo desde el fracaso del plan Tártaros. Lo que Yueling y Kosuke encontraron justo después de volver al mundo real era el cuerpo de Saya en coma tendido sobre su asiento. Tras un exhaustivo examen, se determinó que la consciencia de Saya había sido absorbida completamente en el diginúcleo de su compañero Agumon en algún momento del accidente y se había perdido dentro del mundo digital. Según los registros, Saya fue la primera persona en caer en un estado de DDEC. Comparado con los datos de ahora,
se puede presuponer que Saya superó el tiempo límite del enlace mental, y sus datos mentales se fusionaron con el diginúcleo de su compañero Digimon. Pero, ¿qué pasó con el Agumon de Saya? Nadie sabe absolutamente nada. A día de hoy, no se sabe nada de los Digimon de las personas que han sufrido DDEC. El proyecto Tartaros tuvo más de 10 procesos y puntos de evaluación. La visualización del mundo digital tuvo éxito, aún así había mucho ruido. Yueling y Kosuke volvieron, pero Saya se quedó en desaparición digital en combate. A pesar de todo, la operación logró sacar la mitad de los objetivos, aunque se consideró un fracaso por medio de las bajas. Yueling y Kosuke no sabían qué hacer, habían perdido a Saya en medio de un mar digital. Y es que un humano que acaba de lograr un enlace mental imperfecto con un Digimon de etapa infantil tiene muy poca estabilidad. Pero a pesar de todo eso, ¿no se deberían haber tenido en cuenta los riesgos de entrar en contacto con una especie desconocida de otro mundo? En algún lugar de su cabeza, subestimaron la conquista del mundo digital al pensar que los Digimon eran seres inferiores. Simplemente querían probar su tecnología contra barreras desconocidas, y les faltó imaginación y comunicación sobre dónde y a quién se estaban acercando. La víctima, Saya, fue llevada al hospital donde permanece en coma y nunca despertó. Su consciencia fue arrancada por el diginúcleo de su cuerpo y sus datos mentales, transferidos al diginúcleo, se perdieron en la red. ¿Estaba viva? ¿Estaba muerta? Nadie era capaz de dar un diagnóstico, ni siquiera Dios. El profesor Ryusenji hizo todo lo que estuvo en su mano para mantenerla con vida. A su vez, también protegió a sus dos estudiantes, al mantener en secreto el enlace mental y el proyecto Tartaros, pues eran Yueling y Kosuke quienes estaban al mando de ese proyecto. También protegió al mundo digital y a la investigación. La decisión de proteger las vidas y las carreras de sus dos estudiantes, a pesar de haber perdido a su propia hija, hicieron que Ryusenji ganara el respeto de todos aquellos que estaban implicados en el proyecto. Un tiempo después, aunque Yueling seguía preocupada por Kosuke, ambos se dejaron de ver. No se sabe cuándo fue la última vez que se vieron, quizás en el hospital. Kosuke dejó de aparecer por el trabajo y por la universidad. No respondía a los mensajes y no respondía a los correos, hasta que, con el tiempo, acabó siendo totalmente ignorado. No fue hasta un tiempo después que Yueling se dio cuenta de su desaparición. Yueling le preguntó a Ryusenji si envió a Saya a los Estados Unidos. Allí tenían un centro especializado. Podrían cuidar de Saya conservando su cuerpo lo mejor posible. Según ponía, trasladarían a Saya a un estado vegetativo. Ryusenji sabía que no podría ir a visitarla tanto como le gustaría, pero pensó que eso sería lo mejor. No podía dejar que muriera. Yueling era una estudiante extraordinaria. Estaba pisando los talones de todo el mundo y dentro de poco podría graduarse. Yueling le preguntó qué pensaba Kosuke de todo esto. Ryusenji ya la había avisado. Dijo que dejaría la universidad y Ryusenji iba a apoyarle en todo lo que pudiera. El tiempo se detuvo para Yueling y Kosuke tras el accidente. El proyecto Tartaros y la investigación del mundo digital también se congelaron por orden de Ryusenji. Las tres personas que aún estaban en el proyecto quedaron totalmente destrozadas. Estaban demasiado preocupados los unos de los otros para poder hacer nada. Hasta se preguntaron si serían capaces de ser felices continuando con la investigación. El laboratorio Ryusenji solo había sido posible gracias a Saya. Industrias Ryusenji Electronics solo había sido posible gracias a Saya y el equipo solo podía mantenerse unido por Saya. Para Yueling, involucrarse con Kosuke, quien se había retirado, solo le causaría sufrimiento, y el profesor Ryusenji era demasiado grande. Era imposible sentirse cómodo trabajando a su lado. De repente, algo apareció enfrente de Yueling. Se trataba de un objeto, de 3 esferas holografiadas flotando en el aire. Cada una de ellas llevaba un patrón distinto grabado en su superficie: Akuna, datos y virus. Las 3 esferas giraban, superponiéndose una encima de las otras, hasta que las 3 formaron un patrón japonés llamado Tomoe de 3 puntas. Se rompieron y desaparecieron sin dejar rastro. A lo largo de los años, sigue siendo la respuesta. Aún así, Yueling
siguió infiltrándose en el mundo digital, pero esta vez como agente de policía.